Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos listos para comenzar nuestra clase. Tenemos el privilegio de entrar a nuestra tercera materia de este año. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros. El curso que vamos a tratar en estas 4 semanas tiene que ver con consejería. Y tiene que ver con un tema muy importante. Pastor José Henry, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pastor José Buenas Cortés. noches, pastor. Muy bien, gracias al Señor. Buenas noches. Hermano Carlos, hermana Alex, hermano Juan David, Adrianita, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Muy bien, nos alegra mucho. Como les explicaba, recordemos que estamos en una carrera de sacar para aquellos que están siguiendo un programa, un diplomado en consejería o en su defecto, estamos observando que dentro de su programa, ya sea de licenciatura o maestría, salga con una mención en consejería. Entonces, para todos aquellos que están estudiando juiciosos, les debo recordar que hay que presentar tareas, porque si no, va a ser muy difícil que se gradúe. No solo implica el pagar el dinero de la pensión, sino poder estar al día en nuestras tareas. El curso básicamente tiene que ver con la consejería pastoral y con una situación normal que sucede en consejería. Es cuando nosotros pensamos quién tiene la culpa. El libro de nuestro estudio es un libro de estudio que está titulado de la misma manera, ¿quién tiene la culpa? Sin embargo, este libro tiene un enfoque bastante inclinado a la parte médica sobre las situaciones particulares del ser humano cuando tiene algún diagnóstico médico. Entonces, normalmente a veces solemos buscar culpables. Entonces, de lo que me pasa y por qué me pasa. Sin embargo, nosotros queremos en este curso poder tener la particularidad de saber y analizar y cómo poder aconsejar, ¿sí? Porque normalmente nosotros siempre señalamos y decimos, tú tienes la culpa de lo que me pasa. Ahora, yo quisiera indagar entre ustedes, ¿cuántas veces han escuchado esto o dicho? ¿Y a quiénes culpan? Yo tengo, de acuerdo al programa de estudio, 4 énfasis de 4 posibles culpables. Entonces, quisiera escucharlos un poquito a ustedes y participen antes de entrar en la clase. Normalmente, bendiciones, pastor, le echamos las culpas a todos, hasta inclusive hasta a Dios, dentro de todas las cosas. Muchas personas le echan la culpa a Dios, o al esposo, o a la esposa, o a los hijos, y nunca reconocemos nuestra responsabilidad ante las circunstancias. Muy bien. Lo vemos en la palabra en Génesis, cuando cuando Adán y Eva pecan, entonces se tiran la pelota los unos con los otros, ¿no? Es que la culpa fue de la mujer que tú me diste, ¿no? Es la mujer que tú me diste, o sea, estaba echando en pocas palabras la culpa a Dios. Y así nos tiramos la pelota y no reconocemos nuestras faltas. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quiénes son los posibles culpables de las situaciones, de las circunstancias que vivimos? El mismo hombre. Nosotros mismos, pastor. Muy bien, sí, pero normalmente nosotros siempre responsabilizamos a alguien. Por decir, vivimos en Colombia y yo veo que mucha gente dice, no, es que el gobierno
porque hay faltas de oportunidades para estudiar, ¿no? Que el sistema médico, ¿no? El médico mató a mi familiar. Sí, nosotros normalmente siempre tenemos culpables, ¿no? O alguien llega tarde al culto y dice, no, lo que pasa que es que me pinché, o había mucho tránsito, o no tenía el pasaje, la economía está muy difícil. Entonces, frente a las circunstancias adversas o que están fuera de nuestro control, normalmente nosotros siempre buscamos muchos culpables. Y en consejería casi siempre las personas cuando vienen ya con un concepto sobre sus circunstancias y con posibles culpables de todo lo que les está pasando. Yo he tenido situaciones de consejería donde el fracaso matrimonial se debe, es que a mí me criaron inútil, nunca me enseñaron, nunca fui diligente, nunca me exigieron. Yo escuché a una esposa decir que detestaba a su mamá porque su mamá nunca le había enseñado a cocinar, que siempre la tuvo como una niña bonita, entonces ella por eso fracasó en el matrimonio, cosas así. Entonces, por eso les digo que normalmente siempre buscamos culpables a las circunstancias, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. Alguien no tiene para pagar un recibo, no tiene para pagar la pensión y dice, lo que sucede es que la economía está muy mala, lo que pasa es que no me alcanza, lo que pasa es que no pude, o en el tema, el curso pasado tuvo muchas tareas. Entonces, ¿por qué no entrego a tiempo? Simplemente porque eran muchas las tareas. Ajá, pero y normalmente cuando nosotros culpamos a alguien es porque estamos delegando la responsabilidad a otro fuera de mí. Y nosotros tenemos que advertir, normalmente las personas que vienen a consejería, pasa eso. Pasa eso. Normalmente el culpable es el otro. Y cuando usted escucha al otro, el culpable es el otro. Y uno dice como que acá hay dos historias que tienen unos puntos neurálgicos parecidos, pero son dos historias diferentes. Por eso le digo, ¿quién tiene la culpa? Y esto es algo muy interesante de lo que nosotros quisiéramos tratar, que tiene que ver para profundizar sobre todo en la consejería pastoral, en esa consejería donde queremos llevar a la persona a Cristo. Y recuerden que el Evangelio hace algo muy importante con nosotros. Nos hace responsables. ¿Sí, sí se han dado cuenta? Nos hace responsables. O sea, acá no se trata de quién tiene la culpa. Ahora, si ustedes, sería como para terminar un poco todo el curso. Realmente lo que hizo Cristo en la cruz es pagar por nuestra culpa. Y lo que cargó en la cruz no fue nuestros pecados porque Él no los cometió, sino Él pagó la culpa del pecado. ¿Es claro? Y es algo que yo quisiera que nosotros analizáramos. Porque cuando nosotros decimos quién tiene la culpa, nosotros estamos evaluando realmente una situación porque cuando hablamos de culpable estamos hablando desde un punto de vista jurídico. ¿Sí es claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte? Claro, por Entonces, mi parte, pastor. ok, muy bien, Adrianita. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentar con ustedes? ¿Por qué es tan importante este curso? Porque nosotros necesitamos tener discernimiento. Y por lo general, los que vienen a pedir consejo siempre presentan escenarios preconcebidos. Jairito, muy buenas noches. Mi hermana Sonia, buenas noches. Buenas noches a todos los que se están uniendo y me alegra que estemos aquí todos reunidos. Entonces, nos damos cuenta. Ahora, yo quisiera que analizáramos algo. ¿Por qué queremos transferir o proyectar la culpa? Diácono Aldemar, muy buenas noches.
Precisamente queremos transferir la culpa porque no queremos sentirnos culpables, porque no queremos ser, asimilar nuestras responsabilidades ni nada de eso. Muy bien, pastor, pero ¿qué significa tener responsabilidad? Es algo que yo quisiera que nosotros consideráramos. ¿Qué significa ser responsables? Ayúdenme. Que tenemos que dar cuentas. Muy bien. Si alguien dijera, no pude llegar a tiempo, no he cumplido, no por el tránsito, sino porque no salí a tiempo. Porque nosotros vivimos, por decir, los que vivimos en Bogotá, sabemos que aquí la ciudad se puede colapsar en cualquier momento. Pero nosotros inmediatamente transferimos y es un acto pecaminoso. Eso es lo que yo quiero decir. Cuando nosotros queremos responsabilizar a otros, es un acto pecaminoso. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero asumir mi responsabilidad. Y eso es algo que nosotros debemos evaluar, Carlitos. Porque muchas veces no vivimos en la verdad. Entonces nos justificamos. Miren lo interesante, y yo les voy a decir algo que yo he encontrado en la palabra a lo largo de todos los años que soy pastor y creyente. Siempre que buscamos una justificación, en el 99% estamos queriendo esconder un pecado o una negligencia. Y eso es algo que clama al cielo. ¿Sí? Hay cosas en las cuales, por decir, ¿por qué muchos de nosotros no somos negligentes con el pago del celular? Y si nos demoramos 1 o 2 horas después de que nos cortan la línea. Podemos olvidar, eso es verdad. Pero 2 o 3 veces que nos corten la línea, inmediatamente preveemos, ponemos calendario, lo que sea, porque nosotros en estos tiempos no podemos vivir sin celular. Podemos vivir sin dar el diezmo, sí. Podemos vivir sin llegar a la iglesia. Pero yo no he visto el primero que diga me quedé sin celular y bueno, me quedé así. O sin energía en la casa. Y usted me dirá, pero es que la energía tiene algunos cientos de años con nosotros. Por miles de años el hombre vivió en penumbras o con mecheros, pero hoy en día es indispensable tener la energía eléctrica y podemos nuevamente llegar a la iglesia sin diezmos o no llegar a la iglesia porque no hay pasaje, pero nadie se atrevería a no pagar la energía porque inmediatamente viene la empresa de energía y te corta la energía y listo. Entonces, quiero llegar a una conclusión en este momento para que nosotros evaluemos. La expresión, tú tienes la culpa de lo que me pasa, es algo que se hace para transferir la responsabilidad, ¿sí? Y espero que esto sea claro para nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que permitirnos compartir lo que nosotros necesitamos en este momento para poder meditar en este tema. Entonces, ya hemos meditado cuántas veces las personas dicen tú tienes la culpa o eso es muy fácil decirlo por decir cuando hay una discusión y alguien grita o alguien dice una grosería o alguien golpea. Entonces la contraparte dice tú tienes la culpa porque me desesperas. Tú tienes la culpa porque me sacas de quicio. Es que tú desobedeces y es algo que es pecaminoso. Entonces yo les quiero asegurar, queridos hermanos, que lo más sencillo es proyectar o transmitir la responsabilidad a otro. Y es lo más fácil del mundo echarle la culpa a otro. Como se dicen en términos criollos, como yo lo puse en la pantalla, esto es como echarle el muerto. O sea, la pareja, el amigo, amiga, los padres, los jefes, los familiares, el vehículo.
¿sí? A mí me dicen, no, es que se dañó el carro, no pude ir a la iglesia. La pregunta es, ¿no hay Transmilenio? No hay SIP, no, no, es que sí, sí, espero que me estén comprendiendo, no se vayan a sentir acusados, por favor. Y yo quiero que nosotros aprendamos a entender lo que Carlos nos estaba diciendo, nuestro hermano Carlos, hace un rato, y es que nosotros tenemos que considerar si somos responsables o culpables. Si nosotros no somos responsables, entonces no existimos. O sea, si yo no soy responsable de los eventos que están sucediendo, no existo. Y si suceden es porque existo. Entonces, si yo no soy responsable existiendo, estoy diciendo que no tengo la capacidad de decisión y de elección porque se la delegué a otro. Voy a hacer un ejemplo. Alguien, pastor, no pude ir al culto porque mi esposo o mi esposa se enfermó. ¿Valdría todavía como una justificación si mi niño de 3, 4, 5 años que no puedo dejar en la casa con nadie enfermó? Entonces ahí sí yo me tengo que quedar. Pero si el esposo enferma, ¿por qué la esposa falta? Y si el esposo enferma, ¿por qué la esposa y los hijos faltan? Porque el enfermo es uno, no son todos. Se dan cuenta cómo vamos pensando. Ahora, ¿por qué yo tengo este ejemplo? Porque creo firmemente que el día del Señor es un mandamiento, es la ley de Dios y se equipara igual a no matarás, no adulterarás. ¿Sí me estoy dando a comprender? ¿Mis hermanos están ahí o están en el partido? 100%. Aquí estamos, pastor. Muy bien, entonces sí me están comprendiendo. Entonces, si nosotros no somos responsables, es uno, es porque no existimos. O dos, no tengo la capacidad de decisión y elección porque la delegamos a otro. ¿Y qué quiero yo decirles? Que siempre somos responsables. ¿Sí? Y casi siempre, y no sé, acá hay dos pastores que nos están acompañando y hermanos maduros en la fe. Cuando alguien viene a pedir consejería, viene con todos los argumentos proyectando que nuestra conclusión sea el otro tiene la culpa. Si es así o no es así, casi en un 99%. Sí, es como una manera de justificar nuestros actos, pastor, Muy echándole la bien, culpa a los otros. muy bien. La próxima vez que usted vaya a justificarse, considere, ¿estoy queriendo encubrir un pecado? Si no es así, no necesito justificar. ¿Sí? No necesito justificar. Esto es algo muy importante. Entonces, vamos a dividir nuestra clase en 4 temas y 4 posibles culpables. Dios, Satanás, el entorno y el cuerpo. Porque hay personas que dicen, no pude venir porque tengo gripa, estoy culpando al cuerpo. Pero el día lunes puedo ir a trabajar. Yo no he visto esa gripa milagrosa. De acuerdo a, a la OMS, la gripa es un virus que se incuba y tiene un periodo de malestar, todo en un rango más o menos de 8 a 12 días. Pero yo no puedo venir a la iglesia porque tengo gripa, pero puedo trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o haber trabajado viernes, sábado. ¿Sí me comprende? Culpables. Estoy yendo de la 4ª clase hacia atrás. El entorno. Llovió, pastor. Uy, eso se inundó la ciudad. ¿Sí? O es peor, algunos dicen, no, es que no puedo pagar porque es que tengo
me han dado mucho trabajo, o no he podido cumplir con mis tareas, o no he leído. Es curioso. Otros dicen, no, pues fue el espíritu de la pereza, el espíritu del sueño, es que Satanás me está atacando, no me deja dormir, cosas así. Y en la clase de hoy vamos a hablar cómo inculpamos a Dios. Vamos a comenzar del gran culpable que por lo general la mayor parte de las personas culpan a Dios. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios porque mi abuelito se murió. No creo en Dios porque mi hermano murió, mi padre murió. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la guerra de Rusia y Ucrania? Son países cristianos. ¿Ustedes sabían eso? Que son países cristianos ortodoxos, los dos, solo que uno es más ortodoxo que el otro. Y lo que está sucediendo allá es terrible. Las noticias son muy dramáticas. Entonces, inculpar a Dios. Y como dijo nuestra hermana Adriana, desde el comienzo, nosotros hemos visto que el hombre tiene la tentación de culpar a Dios. Adán, cuando Dios le pregunta, ¿comiste del árbol que te mandé no comer? Él no responde sí, no responde no. Él sabe que hace es el primero que se justifica. La mujer que tú me diste. O sea, si el Señor no le hubiese dado a Eva, posiblemente Adán hubiese sido el hombre más inmáculo, impoluto que hubiésemos conocido. Ahora yo quisiera saber si podemos resumir qué es la culpa. Porque si no entendemos qué es la culpa, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder entender por qué cada vez que nosotros nos justificamos, evadimos no solamente la responsabilidad, sino queremos esconder un acto pecaminoso. Y usted podrá decirme, pastor, no todo es pecado, pero es pecado justificarnos, porque queremos esconder un acto de negligencia o un acto como sea, de no obedecer o de desconocimiento. Y recuerden que desconocer no implica inocencia, ¿sí? Yo he visto personas que le sacan fotocomparen, dicen, pero yo desconocía. O usted puede salir en su carro y decirle al policía, no sabía que hoy era par. Y le ponen el comparendo. Queridos hermanos, hay muchas personas que no saben lo que significa la culpa. Ahora, yo quisiera que ustedes me ayudaran, antes de yo dar la definición de culpa, que me ayuden qué entienden ustedes por culpa. ¿Puede sentirse responsable por una ofensa, pastor? Muy bien, responsabilidad. ¿Quién más, por favor? Mis hermanos, si están ahí, están... Pastor, yo pienso que más que un sentimiento, porque obviamente el culpable se siente mal cuando es confrontado y todo esto, pero más que un sentimiento es, como decía el hermano, la responsabilidad, ¿no? Es la responsabilidad porque es algo más que simplemente algo sentimental o algo emocional y pasa a ser algo legal, ¿cierto? Algo que tiene peso de responsabilidad. Entonces yo pienso que es más una responsabilidad. Muy bien, pastor, muchas gracias. ¿Quién más, por favor? Jairito. Sí, pastor, tiene que ver con la ley escrita en el corazón, ¿no? O sea, no podemos negar que toda la humanidad conoce y entiende la ley, y es la confrontación directa de la ley con respecto a lo que hacemos, a nuestro pecado. El pastor José Henry dijo que es algo judicial, que está escrito ahí en nuestro corazón y es innegable. Entonces ahí es donde inmediatamente cometemos un pecado, la ley escrita en el corazón nos confronta y empezamos a buscar las excusas.
Muy bien. Muchas personas dicen es que los cristianos, como crían a sus hijos bajo dogmas, bajo premisas, ellos viven llenos de culpa. La pregunta mía es, ¿y los que no viven o no han crecido dentro del entorno cristiano ni católico y son ateos, por qué tienen culpas? Sí, sí se dan cuenta, entonces nos damos cuenta que ya vamos llegando a algún lado. El pastor José Henry nos habla de una responsabilidad legal. Jairito nos recuerda algo muy similar y muy parecido. Está escrito, como dijo Carlos, en el corazón, la ley del Señor. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Alguien más quiere participar? Sí, pastor, buenas noches. Pastor, digamos, no aceptar, como decían los demás hermanos y pastor, es no aceptar la responsabilidad de nuestros actos y nuestro pecado. O sea, no aceptar que hicimos algo mal, no aceptar nuestro deber y cosas, las cosas que Dios nos ha dado como a las cosas que Dios nos ha hecho responsables. Es lo que yo pienso. Muy bien, Natica. Muy bien, entonces estamos hablando que tiene que ver con la responsabilidad. Muy bien, vamos a tener que entender que la culpa es la manera más clara de evadir la responsabilidad cuando yo la transfiero, ¿sí? O sea, cuando yo siento culpa, quiere decir que está sonando en el ambiente que yo tengo responsabilidad. Entonces, conforme al derecho o a la ley, nosotros podemos tener una definición. La culpa, por lo tanto, consiste en la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Yo hago algunas preguntas, por decir, alguna vez a mí me pasó, ¿no? Normalmente cuando yo no tenía carro, yo siempre era de los que le decía a algún hermano o a mi amigo, venga, vamos a hacer esta vuelta y yo le doy para la gasolina. Y antes uno da como un poquito más y uno se siente como chévere. Cuando tuve carro, me di cuenta que el carro no gasta lo de la gasolina, gasta muchísimo más. Sí, hay que pagar impuesto, hay que pagar rodamiento, hay que pagar aceite, hay que pagar muchas cosas. O sea, el desgaste es extremadamente impresionante. Al cabo de un tiempo, hasta el tapizado se decae. Y uno dice, yo fui negligente. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, o bueno, también a mí me pasó, por mucho tiempo yo no fui fiel en los diezmos y no, eso fue omisión. La impericia tiene que ver con la falta de conocimiento, ¿sí? Pero eso no me exime de la ley. O algunos hermanos, voy a hacerles puntuales por decir en el tema del culto, con relación a cualquier cosa. Hay personas que llegan al culto y llegan a la hora puntual cuando se va a comenzar y se van a la hora puntual cuando se dice el amén. Y luego se enteraron al cabo de un tiempo, murió el hermano de cáncer. ¡Ay! Yo no lo sabía, pastor. Qué pena con el hermano. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor dice que debemos estar siempre cercanos unos de otros. Los adulterios, los pecados sexuales, los tantos pecados que están dentro de la iglesia denunciados dentro de la Biblia y dentro de nuestras iglesias existen. Pero a veces nosotros nos sorprendemos. ¡Ay! ¿Y el hermano qué le pasó? Si se veían tan bien, pues se veía cuando usted llegaba puntual y se iba puntual sentado en la silla, cantando, orando y escuchando la prédica. Pero nosotros cuando no compartimos nada con nadie, nos pasa que nosotros somos responsables. Sí me comprenden. ¿Qué es la culpa? De acuerdo al derecho a la ley, es cuando hay una acción de omisión para prever o evitar un daño. Lo que quiere decir que se está violando la ley y por eso yo siento culpa. El adúltero siente culpa. El fornicario siente culpa. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que
que los que ven pornografía se aseguran que no haya nadie en casa, se meten a su cuarto a oscuras, ¿sí? Y luego cuando pasan todas esas cosas, ellos piensan como que alguien ve o sabe, borran sus registros. Mis hermanos, ¿qué quiere hacer? Evitar la culpa. Un delito culposo está dado por el acto o la omisión que genera un resultado que está descrito y sancionado por la ley penal. Es interesante cuando el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que le dice tonto a su hermano lo ha matado en su corazón. O mejor, idiota, para que no... Esa es la palabra sinónima de fato. Y lo más fácil es decir, es que yo te dije idiota porque tú no estás haciendo bien las cosas. Transfiero la culpa a otra persona. Entonces yo quiero entender lo que es la culpa. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro, mis hermanos? La culpa es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. También se conoce como culpa al hecho que es un causante de otra cosa. En derecho penal, por eso el dictamen que pregunta el juez al jurado es, ¿lo encontraron culpable, sí o no? O sea, la culpa no es un sentimiento, como decía el pastor José Henry. La culpa es un hecho real a causa de la transgresión de la ley, de la norma, de lo que se debe de hacer. Dígame, ¿cuántos de ustedes se han sentido muy bien cuando han dicho, es que no me alcanzó el dinero, por tanto, incumplí en ciertas áreas de mi vida? Y uno como que respira. Los fariseos, ¿saben qué hacían? Cogían su propiedad o sus bienes y decían, esto está dedicado al Señor. Por tanto, no puedo ayudar a mis padres viejos. O no puedo ayudar a un huérfano. ¿Qué hacían? Culpar a la ley de sus acciones. No puedo ir a ayudarte porque solo puedo caminar cierta distancia. Hoy es el día del Señor. Entonces, la culpa es la imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. Y también se conoce como la culpa al hecho causante de otra cosa. Esto estamos hablando desde términos legítimos. Por eso la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Cuando estamos diciendo quién tiene la culpa, ¿quién es el responsable? ¿Ahora sí está más claro el asunto? ¿Eres culpable? ¿Cuál es tu realidad? El énfasis es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero usted se golpea un dedo y dice, ay, Dios mío. ¿Usted sabía que eso es una transgresión de la ley? Porque por algo banal usted está mencionando el nombre de Dios, tomando el nombre de Dios. O cuando usted, para que su esposa o su esposo o su papá o su mamá le crea, dice, te lo juro por Dios. Porque el mandato es, tú sí sea sí, tú no sea no. Y si lo hiciera con el día del Señor, no habría una excusa justificable para faltar, a no ser que estés muerto o inhabilitado de tal manera que no puedas moverte o trasladarte. Y si no, estás transgrediendo, pero es fácil delegar la responsabilidad
proyectarla o transmitirla a otra persona, a otra cosa o a una circunstancia. Porque si yo sé que no pude congregarme, yo qué debo decir, Señor, perdóname porque estoy violando la ley. Si es así o no es así. ¿Eres culpable? Observemos cuáles son los elementos generadores de la culpa. Y miren lo interesante, estamos hablando como la culpa, como un resultado de la transgresión de la ley. Y después veremos si es que Dios es culpable, o si Satanás es culpable, o si las circunstancias es el culpable, o si mi cuerpo es el culpable. Miren, hemos hablado de 3 generadores de la culpa. La negligencia. ¿Alguna vez alguno de nosotros nos hemos sentido negligentes? Es fácil decir, él adulteró. Y miren, en la mayor parte de los casos que yo he tratado de adulterio, le precede actos de ira, actos de abandono, actos de traición en el sentido de traicionar el diseño del matrimonio. Ahora, no estoy justificando el adulterio. El adúltero es adúltero. Cuando nuestros hijos abandonan la iglesia de jóvenes, a veces es el resultado de nuestra negligencia por años, donde hemos tomado la iglesia, a Dios y el día del Señor, no con la seriedad del caso. Y simplemente lo que nosotros estamos viendo es un cosechar de lo que hemos sembrado por años. Queridos hermanos, la negligencia, la imprudencia y la impericia, y las voy a explicar ahora, son generadores de la culpa. Y recordemos que la culpa no es un sentimiento. La culpa es una realidad de la transgresión de la ley. Por eso Jesucristo, cuando va a la cruz, él lleva la culpa por nuestros pecados para subsanar delante del Señor. Voy a hacer un ejemplo. Mencióname un pecado, alguien, por favor, para no ser tan reiterativo posiblemente. Una mentira. Muy bien. El Señor llevó la mentira, mi mentira, a la cruz del Calvario. Pero a las personas que yo ofendí con mi mentira, los daños que yo ocasioné por mi mentira, se van a mantener en mi realidad mortal. Aunque yo en la cruz del Calvario he subsanado para con Dios, soy salvo, soy redimido y lavado de la culpa de la mentira tiene un alcance, miren, terrible en la vida de una persona que es mentirosa. ¿Por qué razón? Porque afecta. Muy bien, mi hermana Sonia. Ya llego para allá, voy a explicar punto por punto. Me está preguntando sobre la impericia. Entonces, los generadores de la culpa son la negligencia. Yo quiero determinar en esta primera clase qué es la culpa para ver luego si inculpamos a Dios, a Satanás, las circunstancias o al cuerpo. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es la omisión de diligencia o cuidado contrario al deber de atención que tiene que presentar la persona en relación a las normas sociales de convivencia, a la ley de Dios. Actúa como negligencia quien deja un arma cargada donde hay un niño. Voy a hacer un ejemplo. Si yo le dejo a mis niños de 12 años, de 13 años, Juan David que está por ahí, le digo, Juan David, ¿quieres venir a culto el domingo?
Posiblemente él, por decir, él lleva una semana muy pesada porque va al colegio, va a jugar fútbol, tiene que hacer su devocional, tiene que hacer sus tareas y el domingo él posiblemente diría, ay no papá, yo quiero descansar, voy a ver el culto virtual. A muchos me dirán ahora, no, pero pastor, pero es que el culto está en su casa. Pues antes no estaba en mi casa. Sí, mi hermana, puede ser que la negligencia sea muy parecido a la imprudencia, pero ya vamos a ver que no es así. ¿Sí? Porque la negligencia es la omisión de lo que yo debo de hacer. ¿Sí? La imprudencia es actuar con precipitación, con ligereza, sin el cálculo, sin la precaución necesaria. Si se da cuenta que es diferente, una cosa es la negligencia, es omitir. No tener el cuidado de poner en práctica la ley de Dios. En consejería suele pasar mucho eso. Las personas están considerando algo diferente y están siendo negligentes. Voy a hacer un ejemplo. A alguien le ofrecen un trabajo, un muy buen trabajo, fuera de la ciudad, donde tiene que apartarse de su matrimonio, de su hogar, de su iglesia, por 15 días. Voy a hacer un ejemplo para que podamos comprender. Uno de nuestros hijos dice, ay papá, yo quiero ser militar. Me dijo, ¿y por qué no estudié otra cosa? ¿Qué implicaciones tiene que estudie ser militar? No estoy diciendo que sea malo ser militar, pero ¿qué implicaciones tiene? El año de escuela, cuando son enviados luego lejos, cuando no tienen un lugar definido de trabajo, pero estudie para ser militar porque es que el hospital de las Fuerzas Armadas es excelente. El pago es extraordinario, ojalá sea oficial. Y luego estamos llorando porque es que mi hijo no cree en el Señor. Es que mi hijo no se puede congregar. Es que mi hijo está... Yo fui negligente porque nosotros omitimos la ley de Dios. ¿Qué es lo que debemos frente a la imprudencia? Negligente e imprudente, pudiéramos decir que fuimos las dos cosas, porque no hice lo que tenía que hacer en enrutar a mi hijo en una carrera diferente, pero también fui imprudente porque actué con precipitación, con ligereza, sin calcular, sin las precauciones necesarias. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora, yo soy responsable. ¿Por qué razón? Deuteronomio 6 dice que yo tengo que educar a mis hijos en el temor al Señor, no darles una profesión. Y yo les voy a decir por qué. Porque no todos están capacitados para estudiar y no todos tienen los dones para estudiar. Miren, yo tengo en mi iglesia personas que escasamente han terminado el bachillerato y ganan mucho mejor que un profesional. Tengo un conocido que no terminó ni la primaria y es un hombre que maneja millones en un trabajo legítimo y legal. Tiene contador, tiene asistente contable, tiene personas a las cuales les tiene que delegar trabajo porque él mismo me dice, si yo hubiese estudiado, yo no los necesitaría. Yo le digo, no, todo lo contrario. Si usted hubiese estudiado, entendería por qué nos necesita a nosotros. Porque el que estudia sabe que tiene que delegar. El que no quiere delegar es porque no ha estudiado y le toca. Pero queridos hermanos, fíjense que la negligencia hace que yo viole la ley de Dios porque omito el hacer lo correcto. El imprudente hace sin calcular, ¿estaré violentando? Voy a hacer un ejemplo frente a lo que yo estaba diciendo de tomar un trabajo violentando el diseño del matrimonio. La Biblia dice que los casados deben dormir juntos. Y si se van a separar, dice, máximo 2 días, el tercero ya no se vale. Y dice por causa del pecado. Y alguno dirá, pero pastor, yo tengo ya 60 años. Y
¿Cuántos hombres en la Biblia pecaron a los 60 años? De hecho, los hombres que pecan en la Biblia pecan después de los 50 o los 60 años y cuando son jóvenes, casi siempre los hombres de Dios son fieles al Señor. ¿Quién dijo que la vejez es como que la inutilidad para el pecado? No, eso no es verdad. No hay que ser imprudentes. O, ay, no, es que son cristianos, dejémoslos juntos, sin observación, sin vigilancia a los jóvenes. A veces los jóvenes se reúnen para cavilar acciones contra la iglesia, contra Dios, siendo cristianos. ¿Estamos siendo claros hasta aquí? Entonces estamos hablando de negligencia, imprudencia, y ahora nosotros tenemos que mirar lo que es la impericia, ¿sí? La impericia tiene que ver, estoy hablando son 3 argumentos legales para hablar de la culpa. La impericia es la falta o insuficiencia del conocimiento sobre una actividad, arte o profesión. En este caso sería de la ley de Dios. Recuerden, y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el Vayikra. ¿Sí se acuerdan que estudiamos el Vayikra? El Génesis. No, señor, Levíticos. No, entonces no me acuerdo. Muy bien. En Mintz hemos estudiado el Vayikra. Hay una ofrenda por el pecado por desconocimiento. Hay ofrenda por la imprudencia y ofrenda por la negligencia. Porque la impericia es la falta o insuficiencia del conocimiento sobre una actividad, arte o profesión. En este caso sería de la ley de Dios. Y esto es tenaz. Recuerden, la culpa no es un sentimiento. La culpa es un hecho real por la transgresión de la ley. Y yo lo sé y Dios lo sabe. Por eso la culpa es algo que nadie puede manejar emocionalmente. A no ser, como dice la escritura, que cauterice su conciencia. ¿Quién tiene la culpa? Culpar a Dios es lo más descabellado que puede hacer. Pero culpar a Dios es una respuesta común cuando la vida no va como nosotros queremos. La mujer que tú me diste. Noemí dijo, no me llamen así, sino llámenme Mara. Porque el Señor me ha amargado. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues había muerto su esposo, había muerto sus hijos, su economía se había ido al cielo y había quedado con 2 nueras impías. Recuerden que eran moabitas, Orfa y Ruth. Y casi siempre nosotros culpamos a Dios porque tenemos claro que Dios tiene el control de todo. Y uno piensa, Dios lo pudo haber evitado. ¿Se acuerdan que las hermanas de Lázaro inculparon a Jesús? Señor, si tú hubieses llegado a tiempo, casi están diciendo, podría haber cambiado la situación para beneficiarme. ¿Cuántos de ustedes han dicho, se me dañó esto, tuve esta adversidad, por tanto no pude ir a culto? ¿A quién estamos culpando? Nosotros no lo decimos a Dios. Esto es una realidad, queridos hermanos. No me alcanza el dinero. Por tanto, no puedo comprar esto o aquello. Como Dios no lo hizo, entonces es culpa suya.
No es culpa mía. Yo tuve todas las intenciones de hacerlo, pero pues no se pudo. Básicamente es lo que le dijo Adán a Dios cuando le dice, la mujer que tú me diste. Culpar a Dios es descabellado, pero a veces nosotros culpamos a Dios entre líneas. Nosotros nunca, si nosotros tuviéramos que regresar a las diapositivas anteriores sobre la negligencia y la imprudencia, ¿cuánto de nosotros no nos alcanza el dinero es porque nos endeudamos mal? Y con esto quiero decir que nos podemos endeudar bien, calculando, haciendo presupuestos, pudiendo pagar. ¿Por qué les escucho? No los escucho, mis hermanos. Hay tanto silencio, un silencio sepulcral hay acá. Espero no estar hablando con muertos. Los necesito vivos. Es que Pastor, somos inexcusables. es que está bien interesante y bien profunda la clase. Qué bueno, Nata. Isaías. Miren lo interesante, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Esto es para dejar claro que Dios está en control. Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me llamó desde el oriente al ave, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. ¿Por qué yo cito esto, mis amados hermanos? Porque algunos se han atrevido a inculpar a Dios porque Dios es soberano. Sin embargo, en todos los argumentos que va a dar Isaías, deja claro que Dios es soberano, Dios ha decretado todas las cosas, que en sus manos están soberanamente todo, o sea, su providencia es manifiesta, pero que el hombre es responsable de sus transgresiones. Por eso yo les digo, conociendo a Dios, es tentador inculpar a Dios. Es muy tentador inculpar a Dios. Pero es muy descabellado, queridos hermanos. Y yo quisiera que nosotros midamos nuestras palabras cuando nosotros justificamos. De hecho, yo creo que nosotros, como práctica cristiana, del carácter cristiano, no deberíamos justificarnos, sino asumir responsabilidades. Muy bien, mi hermana Sonia, solo a Dios se le cree y se le obedece. Eso es verdad, eso es absoluto. Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. La mujer de Job no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué la conclusión de ella es maldice a Dios y muérete? Porque ella ha llegado a una conclusión, Dios es soberano, Dios lo conoce todo. Entonces Dios nos ha provocado esto.
Se han muerto mis hijos, 10 hijos. No se han muerto 1, 2 o 3, se han muerto 10. Hemos perdido todo. Su marido está ahí postrado con una enfermedad que ni lo puede tocar, ni siquiera se puede mantener cerca. Por eso, solo un necio diría Dios no existe o negaría a Dios. Hay que ser muy tonto para inculpar a Dios. Por eso quisiera, mis amados hermanos, meditar en algo que es muy importante. Yo tengo que entender la vida mortal, ya que la angustia y el dolor forman parte de nuestras vidas. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde llegaron unos hombres y le preguntaron al Señor Jesús? Le dijeron, este hombre está ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres? A veces nos ha pasado, nos roban. Y uno se acuerda inmediatamente, no diezmé. Y luego saca la cuenta, me robaron lo del diezmo. ¿Saben qué está pasando? Eso es culpa. Pero usted ahí está inculpando a Dios, como que Dios se cobró por derecha lo que usted no. Ay, se dañó la lavadora. ¿Y cuánto fue lo del diezmo? No inculpe a Dios. Reconozca que usted no diezmó, pero también reconozca que eso es parte de la vida. Porque usted puede estar diezmando, igual le pueden robar. Puede estar diezmando y puede igual dañarse un aparato. Puede estar diezmando y usted puede enfermar. La angustia y el dolor forman parte de nuestras vidas porque el Señor le dijo a Eva, se multiplicará el dolor de tus preñeces. Y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Espinas y cardos habrán. Es parte de la vida, mis queridos hermanos. No hay una respuesta que hice mal. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pregunto, ¿quién tiene la culpa de que Pablo esté enfermo? Está ahí el texto. ¿Dios? ¿Satanás? ¿El mensajero es Satanás? ¿Las circunstancias? ¿El cuerpo? ¿Por qué Pablo está enfermo y ha rogado 3 veces y el Señor le da una respuesta bastante polémica? Bástate mi gracia. Básicamente lo que le está diciendo, tú no necesitas estar sano. ¿Quién tiene la culpa? Yo quiero que reflexionen algo que yo necesito que nosotros pensemos para poder profundizar en esta clase. Y recuerden que es la culpa. La culpa es una realidad por haber transgredido la ley. La pregunta sería, no es quién tiene la culpa, ¿se violentó la ley? Si no se violentó la ley, no hay culpa. O sea, nadie tiene la culpa. No la tiene Dios, no la tiene Satanás, no la tiene la circunstancia, no la tiene el cuerpo. Porque no hay una transgresión de la ley que dé como resultado una enfermedad, a no ser
de que usted sea un hombre promiscuo y resulte con SIDA, o con sífilis, o con gonorrea, o con virus del papiloma humano. ¿Cuántas afecciones nosotros tenemos de la salud que simplemente es por vejez o por genética? ¿Sí? Yo me acuerdo que de joven tenía mucho cabello y ya tengo, cuando me pongo la luz, por eso la luz la pongo diferente, me veo casi sin cabello. Pero yo tengo amigos que desde los 20, 30 años están con alopecia. ¿Quién pecó? Ahora, no me puedo burlar de esas situaciones porque los osos pueden venir por mí. Bueno, este es un chiste para los que saben Biblia. Calvo, calvo. Pobre Eliseo. Muy bien. Entonces, esto es muy interesante. En esta vida mortal van a pasar situaciones dolorosas que no responden a la transgresión de la ley, por tanto no hay un culpable y mucho menos podemos decir que sea Dios. El hecho de que seamos siervos de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, en el caso de las mujeres, no quiere decir que está garantizado que no enfermemos, que no tengamos situaciones de dolor, que no tengamos situaciones adversas o de angustia. Estamos entendiendo la vida mortal y con eso vamos a tener paz en nuestro corazón, podremos darle paz a otros y no vamos a inculpar a Dios. No podemos decir Dios lo quiso así, porque nosotros no conocemos el pasado de nadie. A veces olvidamos el nuestro. ¿Está siendo claro, mis queridos hermanos? Segunda, muy bien, gracias. Segunda de Corintios. Ah, no, esta es la misma que ve. Salmo 90. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Miren, este texto es muy interesante. Algunos piensan que estamos, perdón, voy a usar una expresión muy evangélica, pero creo que no la entendemos cuando la decimos. Siempre decimos cómo estamos en victoria. Pero cuando usted está diciendo en victoria, es como diciendo no me duele ni una muela. Mi economía va bien, mi matrimonio bien, mis hijos bien, súper bien. O a veces lo decimos de manera farisea. Estamos re mal, ¿cómo estás en victoria? Pero ¿qué dice la escritura? Si entendemos la palabra en victoria, ¿qué quiere decir? Como dice Judas, que estamos sin mancha y sin caída, que ya estamos salvos en el poder de Dios y que seremos presentados con gran alegría. Y esto es muy interesante. Cuando decimos que estamos en victoria, querida hermana Sonia, estamos diciendo que nada nos apartará del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ninguna adversidad, ni tampoco ninguna prosperidad, porque ya somos de Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia con relación a la vida mortal? Dice que nuestros días declinan a causa de tu ira. O sea, este mundo que está en medio del pecado, todos los días no solamente el mundo está muriendo, sino todos los seres humanos estamos muriendo. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Solo piensen en eso. Los que quieren vivir 90 y 100 años, ¿no? Somos un pensamiento de 100 años. ¿Sí? O 100 años de soledad. Los días de nuestra edad son 70 años. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en los 70 años, dice, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos.
Esta es la realidad mortal, queridos hermanos. Si usted ya llegó a los 40, a los 50, empiece a pensar que ya está declinando en todas sus fuerzas. Y que pronto estaremos con el Señor y que la mejor noticia de decir estamos en victoria es que el Señor venga por nosotros. Ahora no le estoy diciendo que desee la muerte. Estoy diciendo que esté preparado para cuando el Señor venga. Porque no podemos inculpar a Dios. Se murió mi papá, sí, es que yo tengo una persona que amo mucho y quiero mucho que su papá falleció hace varios años. ¿Sí, sí me comprende? Salmo 90, muy bien. ¿Quién tiene la culpa? En vez de culpar a Dios, los cristianos pueden correr hacia Él en busca del consuelo. Miren, Proverbios 18:10, Salmo 34:18, dice, los cristianos tienen una promesa que el mundo incrédulo no puede reclamar. ¿Cuál es esa promesa? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algunos citan este versículo y se detienen después de la palabra bien. Sin embargo, esto es un mal uso de las escrituras. Dios dispuso dos calificativos antes y después de esta promesa que definen sus límites de la misma promesa. Los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Les hago la pregunta, ¿ustedes alguna vez han entendido que su vida tiene un propósito conforme al evangelio, conforme al reino de Dios? ¿Ustedes le transmiten esta enseñanza a sus hijos? ¿Que hay un propósito de Dios con relación al evangelio y al reino de Dios? ¿O estudie para que sea alguien en la vida? Órale, no sea flojo, porque si no va a ser como el que recoge basura. Para mí eso es triste, porque lo importante es entender nuestra valía delante de Cristo, delante de Dios y delante de la iglesia. Como pastor lo digo como creyente. ¿Estamos comprendiendo esto? Yo quiero ver a mis hijos sirviendo en la iglesia. Puede que mi hijo no sea un pastor, puede que mi hijo no sea un anciano, un diácono, pero quiero que sea un creyente, créanmelo, que ame a Dios. Y si Dios lo llama para algo más, qué extraordinario sería. Sería uno de los hombres más contentos, como si ganara la presidencia de la República. Proverbios 18:10 nos define lo siguiente: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y él será levantado. ¿Por qué no podemos inculpar a Dios? No solamente porque es descabellado, es una sin razón. Y si hemos entendido que la vida mortal está llena de angustia y de dolor, no a causa del pecado, sino a causa de que así es la vida, tenemos que reconocer que solo en quien confiamos es Dios. Que aquel que confiamos es Dios. Que donde nos vamos a sentir seguro es Dios. El cuándo en todo tiempo, el por qué, porque Él es Dios. Sí está siendo comprensible lo que yo estoy diciendo. O sea, yo no puedo inculpar a Dios de mi adversidad. Y es descabellado desde la definición de que es una realidad de haber transgredido la ley de Dios, porque Dios no va a transgredir la ley de Dios. Salmo 34:18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. ¿A qué no? Que cuando uno está pasando por una angustia o por un dolor, es cuando yo me siento más en el Señor y más sostenido por Él. ¿No ha sido su realidad? Estoy pasando Sí, por un momento, sí, un momento de aflicción y a quien yo puedo ir es a Dios. Es donde lo encuentro, es cuando encuentro la razón, el cuándo, el por qué. Porque yo no entiendo mi adversidad, no entiendo mi angustia, no entiendo mi dolor. Eso es una verdad. Porque estoy enfermo muchas veces, porque no, miren, yo conozco hermanos fieles al Señor que no han podido prosperar económicamente. Y es una realidad de muchos siervos de Dios, no por negligencia. Yo he visto personas que trabajan muy duro y no prosperan económicamente. Y hay otros que medio tocan cualquier negocio y les va muy bien. Pero lo que sí yo noto es que cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Había una hermana que sufría con su esposo por varias razones en su matrimonio. Y yo por mucho tiempo yo le decía, busca al Señor en oración. Busca servir en la iglesia. Conságrate al Señor y encontrarás la respuesta. Y miren, el marido fue enderezado en todo lo que andaba torcido. Pero el Señor se manifestó a esta mujer, tanto así que es una mujer que se consagra al Señor para servir pese a cualquier circunstancia hoy en su vida. Porque el Señor no es responsable de nuestras situaciones, de nuestras angustias, de nuestro dolor. Vivimos en un mundo mortal donde todos los seres humanos, la vida de todos los seres humanos está declinando. Por tanto, al declinar la vida del ser humano, declinan todas las cosas. ¿Quién es el culpable? ¿Dios? No, eso es descabellado. ¿Sí está siendo comprensible, mis hermanos? En lugar de culpar a Dios, los que le aman pueden aceptar la tragedia con seguridad de que nada puede perjudicar que Dios no haya permitido por una razón buena y llena de amor. Queridos hermanos, Dios está en control. He conocido hermanos fieles a la iglesia y que sus hijos se han apartado del Señor. Y he conocido a hermanos que son negligentes y sus hijos son fieles en el Señor. Ahora, no les estoy diciendo sean negligentes o imprudentes. Los tiempos difíciles, incluso el sufrimiento y la muerte, son para los propósitos más elevados del Señor. Yo les ruego y se los digo de corazón, deseemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, dándole prioridad sobre nuestra propia voluntad. Dios no va a desperdiciar absolutamente nada. Apreciada hermana Sonia, la adversidad es parte de esta vida. Pero lo que sí podemos decir que ningún sufrimiento, angustia, pérdida o de dolor se desperdicia en la vida del pueblo de Dios. Miren, los tiempos de la iglesia apostólica y posapostólica son tiempos de martirio, donde se mataron cristianos a diestra y siniestra, donde si nosotros tuviéramos Facebook, Instagram y todas las redes sociales, o sea, eso sería cosas sangrientas. Pero todo eso fue usado para la extensión del reino de Dios. El juicio de Dios en el 580 a través de los imperios de Babilonia, persas, asirios, sirios,
fuera para que el pueblo entendiera que hay un Dios en Israel. Dios transforma nuestra tristeza y pérdida en lo que nosotros tenemos que entender hacia el futuro. Y que nuestras dificultades es para fortalecernos, dándonos mayores oportunidades de acumular tesoros en el cielo. Miren, toda la recompensa prometida para los cristianos es en la patria venidera, no es en este mundo. Ni los antiguos ni los del Nuevo Testamento esperaban su premio o su recompensa en este mundo. Dicen, todos estaban esperando la patria celestial, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Esto es claro, mis hermanos? Ay, hermanos, qué tontos y absurdos somos cuando nosotros pensamos de manera negligente, imprudente, o no nos comprometemos con el Señor. Mateo 6:20. ¿Cuál es la indicación de la Escritura en vez de buscar culpable a Dios? Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto solo se puede lograr, mis queridos hermanos, y se los digo de todo corazón, madurando en la fe. Y Dios quiere que nosotros maduremos. Hay noticias que son muy dolorosas. Y alguno me dirá, pero pastor, es que usted no las ha vivido. Puede que tenga razón. Yo no las he vivido. Yo he vivido otras cosas que posiblemente usted no las va a poder vivir. Cada adversidad es dolorosa. Cada angustia es insufrible. No sé si exista esa palabra, pero ¿saben por qué les voy a decir? Porque todas se manifiestan de la misma manera, al 100%. Yo no he visto, ay, pastores, que estoy angustiado al 10% o al 70%, ya estoy que llego, que no sé qué hacer. No, el que está angustiado está angustiado. El que está en sufrimiento está en sufrimiento. Uno no almuerza, no come, no duerme. Está en ayuno y silicio permanente. Pero el Señor dice, dad gracias en todo. Y debo entender que esa es la voluntad de Dios. Lo que a mí me tocó vivir, me tocó vivir a mí. En medio del sufrimiento, en medio de la muerte, en medio de los tiempos difíciles. A ver, ¿cuántos de ustedes quisieran vivir los tiempos de los apóstoles como iglesia? Les aseguro que no encontraría el 1% aquí. Celebrando culto. Y miren, y tenían que ir a culto en un lugar en toda la ciudad. De Roma, posiblemente en Éfeso, en Tesalónica. Tenían que ir a pie, tenían que ir a escondidos. Y posiblemente que si los encontraban, a todos los llevaban a la crucifixión, al Coliseo. O sea, ir a culto no era como es hoy, ¿no? De acá vamos a culto y de ahí vamos al restaurante o regresamos a almorzar a la casa. Uy, pastor, y casi no llegamos y teníamos un hambre. En los tiempos de los apóstoles ir a culto era otra cosa. Me parece interesante ver Hechos de los Apóstoles y gracias a Dios que lo quería predicar y lo estoy predicando. Creo yo que la vida del cristiano cada 7 días se decanta en ir a culto, porque estoy presentando mi cuerpo. La Biblia dice en Romanos 12, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, así esté enfermo, así esté decayendo, así esté envejeciendo, así la vida me esté abandonando.
Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Perdón, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Este es un principio. Miren, yo les voy a decir una de las cosas que yo con mi esposa hemos tenido 2 hijos. Bueno, mi esposa conmigo, o yo con ella, no sé, ustedes me entendieron. Pero una de las épocas más tristes es cuando la mamá tiene que tomar la decisión de no dar de lactar al niño o a la niña. El niño no entiende. Él tiene hambre. Él tiene el gusto. La mamá tiene el seno, tiene la leche, está ahí, pero no se le puede dar. El llanto de un niño, de un hijo que no entiende, es tal que a uno le parte el alma y el corazón, porque él llora con desespero. Pero era necesario y es necesario. Toda madre y todo padre sabe que es necesario. El entender, queridos hermanos, que Dios está en control, que Dios está con nosotros, pese a situaciones que nosotros no queremos vivir, pero que las tenemos que vivir, es para no envanecernos en nuestro corazón, para no enaltecernos, para no andar posiblemente en grandezas, ni en cosas muy deleitosas para nosotros. Porque realmente la recompensa que tenemos que esperar y el cumplimiento de nuestros anhelos y sueños es en esa patria celestial. Ahora, no estoy llamando a no anhelar, prosperar o trabajar o tener cosas o surgir. No, no, hay que hacerlo, pero si el Señor lo permite. ¿Sí es claro? Si el Señor lo permite. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Si no se dan, no vaya a pensar usted el culpable es Dios. Y si usted no ha violentado la ley de Dios, pues tampoco usted es el culpable. Muchas gracias, mis hermanos. Quiero sus comentarios, por favor, participen, quiero escucharlos. Hello. Pastor, cuando hay silencio es porque la clase estuvo clara. No, no. Pastor, pero ¿sabe qué me preocupa? A mí me decían algo, un profesor mío. Si hay silencio es porque entendieron todo o no entendieron nada. No, No sé. pastor, esta vez se entendió tanto que estamos sin palabras. Yo quiero que a lo largo de estas 4 clases entendamos algo. La culpabilidad es una realidad de la transgresión de la ley de Dios. Y eso lo subsanó Cristo en la cruz del Calvario. Las consecuencias de nuestros pecados es otra cosa totalmente diferente. Que Dios es soberano, está en control de todas las cosas y providente, sostiene todas las cosas. Pero todas son para bien y hay cosas que no las entendemos. Y si vamos a reaccionar para con Dios, tiene que ser como dice la Escritura. En gratitud, pidiendo el socorro del Señor para no apartarnos de su camino. Mi hermana Sonia, gracias por sus palabras. Y vamos a tener una vida más deleitosa. Yo les voy a decir algo, mis amados hermanos. La vida cristiana no es amarga, no es imposible. La vida cristiana es deleitosa cuando usted descansa en el Señor.
en todos los aspectos de su vida. Miren, tenemos jovencitos como Juan David, que es muy pequeñito, él tiene 12 años, va a cumplir 13. Y queremos entender y comprender que el Señor lo va a sostener. Él a su edad tiene luchas y tiene tristezas y tiene angustias o dolor. ¿O no es así, Juan David? ¿Sí estás ahí, Juan David, o no? Como que lo dejó prendido. Pero un niño también tiene angustias y todos tenemos diferentes angustias y momentos de dolor. Pero lo que yo quiero es decirles que no todo es responsabilidad del pecado. Son parte de la vida mortal. Pero dejemos de justificarnos. Dejemos de inculpar a Dios, porque eso se nos puede contar como pecado. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí es claro, mis hermanos? ¿Preguntas? Sí, señor. No, pastor. Agradecerle por la clase y es muy interesante el tema, porque muchas veces uno culpa a Dios sin necesidad de usar esas palabras, ¿no? No dice, fue Dios, ¿no? Pero con lo que está diciendo, con la excusa, con la manera de justificarse, uno le está echando la culpa a Dios, ¿no? Entonces, muchas gracias, pastor. Muy bien, pastor, muchas gracias. Entonces, ojo con la consejería, por eso les decía, hay que tener discernimiento. Y el discernimiento nos llama a algo muy importante, ¿sí? A tener la sabiduría de Dios para no caer en la trampa de Satanás que nos quiere envolver, nos quiere engañar. Y muchas veces nuestros aconsejados están buscando un argumento para excusarse ellos delante de otros. Eso es terrible, pero es una realidad. Muy bien, vamos a terminar en oración. Pastor José Henry, por favor. Estamos en sus manos. Claro que sí, pastor. Amado Dios, hoy en esta noche queremos agradecer, Señor, tu palabra. Agradecer porque tu palabra, como dice la Escritura, es viva y es eficaz. Es cortante, Señor, y penetra hasta lo profundo del corazón. Gracias por la enseñanza, Padre. Gracias por la vida del pastor Juan José. Bendícele, ayúdale, guíale, Señor, y llénalo con tu palabra, con tu espíritu para enseñar. También pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, nosotros que estamos haciendo parte de este estudio, que nos ayudes a ser diligentes en el estudio, Señor, y que nos bendiga, Señor, a cada uno como creyentes en nuestras iglesias, Señor, nos permitas, Señor, como hoy nos enseñabas a asumir nuestras responsabilidades, vivir para ti, Señor, y de ninguna manera llegar a culparte a ti de lo que nosotros somos responsables, Señor. Ayúdanos cada día a vivir para ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche a todos ustedes. Gracias, mi hermana Sonia, igualmente. Gracias, pastor. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Juan David apareció. Gracias, pastor. Bendiciones para todos.